Queridos oyentes de Radio Abasto, con sumo placer vamos a presentar en esta emisora momentos con la cultura, con la literatura. Y qué mejor que dar la bienvenida a la profesora Esmeralda Longhi Suárez. Es delegada de la SEP, Sociedad Escritores de la provincia de Buenos Aires, cuya sede está en la ciudad de La Plata. Honra nuestra programación y la escuchamos. Muy buenos días, Esmeralda, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Martín, buenos días a vos, a la audiencia. Y hoy quiero contar dos temas literarios que fueron transcurriendo en la semana pasada. Una, el 13 de junio se celebró el Día del Escritor Nacional, recordando que ese día de 1874 nació en Villa de María del Río Seco, provincia de Córdoba, Leopoldo Lugones. Sin terminar el bachillerato, comenzó a publicar artículos periodísticos en diferentes medios cordobeses y firmaba como Gil Paz. Luego, ya encolumnado en el anarquismo y socialismo, se trasladó a Buenos Aires y con José Ingenieros creó el periódico La Montaña y también publicaba en el medio anarquista La Tribuna. En 1912 se fue a París, donde fundó la revista sudamericana escrita en francés, donde narraba acontecimientos franceses y sucesos de América del Sur, al mismo tiempo que publicaba en la revista Sofía de Madrid. Pero con la Primera Guerra Mundial decide volver a Buenos Aires, donde se interna completamente en el movimiento literario y en la corriente modernista. Fue considerado el primer poeta argentino. Le cantó a la Revolución de Mayo, a las batallas emancipadoras, a nuestra agricultura, ganadería, minería, a diferentes aspectos de nuestra historia, a la didáctica, a lingüística. Escribió poemas, cuentos, novelas, entre las que se destaca La Guerra Gaucha, que fue llevada al cine, donde habla del ejército de Martín Miguel de Güemes cuando con sus soldados ayudó al ejército libertador de San Martín. Su obra se distribuyó en toda América Latina y en España. Obtuvo el primer premio nacional de poesía y además estuvo a cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros. Aquí hay un hecho curioso para contar, que es que él nunca se llevó bien con Alfonsina Storni porque temía que una mujer estuviera en un lugar más importante que el de él. Entonces nunca le prologó una obra, nunca la criticó, nunca la consideró. Entonces Alfonsina le regaló su último poemario, mientras él era el director de la biblioteca, no el último de su vida, porque después sigue Mascarilla y Trébol, pero cuando le obsequia Mundo de Siete Pozos, se lo envía con una dedicatoria que dice: a quien no le gustan mis poesías. Y Lugones, que estaba en su escritorio con un amigo, le dijo: y si ella sabe que a mí no me gusta lo que escribe, ¿para qué me regala su libro? Lugones se quitó la vida el 18 de febrero de 1838 en un recreo del Tigre, provincia de Buenos Aires, en la hostería El Tropezón. Él lo hizo tomando whisky con cianuro y dejó un escrito que no quería que su nombre estuviera en escuelas, bibliotecas, plazas, calles, hecho
que nunca se le hizo caso, porque su nombre está en escuelas, en bibliotecas, en centros culturales. Hay 3 versiones sobre la muerte de Lugones, el porqué del suicidio. Unos dicen que no podía terminar la biografía de Julio Argentino Roca. Otros que el ascendente Borges opacaba el brillo que Lugones tenía. Y la otra versión era que se había enamorado de una alumna joven de literatura y que ella había sido amenazada por el hijo de Lugones, el comisario Lugones, obligando a la joven y a sus padres a partir a Montevideo y allí refugiarse. También fue amenazado Lugones por su hijo. Entonces se recluyó. Esta ruptura amorosa duró 6 años y a la finalización de este lapso él se quitó la vida supuestamente porque no podía estar sin el amor de la joven. Lugones insertó al gaucho Martín Fierro de José Hernández en el Salón Literario, ya que esta obra era considerada orillera, marginal, que solo era leída por los gauchos, aquel gaucho que sabía leer, por los inmigrantes españoles, italianos, que venían a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y el que lo tuvo que despedir fue Borges, quien fue un admirador de Lugones, pero también un contrincante. El 8 de noviembre de 1928 se forma la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, cuyo primer presidente fue Leopoldo Lugones, acompañado en la vicedirección por Horacio Quiroga. Se cuenta que Lugones era la figura para llevar a cabo la presidencia de la institución que nucleaba a los escritores de la época. Y también se cuenta que en el momento de votar, Alfonsina Storni, para no darle el voto a Lugones, se retiró. Este es el recuerdo de Lugones, que justamente la SADE determinó que el día de su nacimiento, 13 de junio, será el Día del Escritor Nacional. Y ahora quiero recordar que el 15 fue el Día del Libro en nuestro país, ya que en el mundo es el 23 de abril. Acá también se lo celebra, pero el 15 de junio es el Día del Libro en Argentina, porque ese día de 1908 se hace el primer concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres. Se lo llama Fiesta del Libro y luego de diferentes resoluciones ministeriales termina denominándose Día del Libro. Hay un pequeño recuerdo que en este certamen participó la joven Alfonsina con solo 16 años, con sus poesías dolientes, ya que ella veía la vida con la crudeza que la vida tiene y no con la fantasía que su madre quería que la viera. Pero lamentablemente Alfonsina Storni no obtuvo ninguna mención y menos ningún premio. Y con esto, Martín, me despido con el 13 de junio, el 15 de junio, invitándolos a todos para mañana a las 15 en la planta baja de la Biblioteca Leopoldo Marechal, 25 de Mayo y Catamarca, que se presenta la tercera edición del Libro de Oro Mar del Plata, creación de Juanjo Garnica, y que ha tenido la gentileza de invitarme para hacer la apertura y el comentario del mismo.
y el jueves también en la Biblioteca Leopoldo Marechal, con acceso libre y gratuito, en la planta baja, 25 de Mayo y Catamarca, el Sistema Municipal de Bibliotecas me convocó para hacer una actividad en la Biblioteca de Escritores Marplatenses que funciona allí mismo. Aquí, por primera vez, se va a aplicar una experiencia piloto donde voy a buscar libros de escritores marplatenses pioneros para analizar sus obras y luego buscar que los presentes analicen las mismas. Y cuando las analicen, se va a hacer un tipo debate o una actividad semejante donde todos pueden opinar, y se finaliza con que cada panelista lea una obra de alguno de sus libros editados o de alguna de las obras que están incorporadas en alguna antología. Y con esto, esperándolos a todos que nos acompañen, aquellos que les gusten, aquellos que puedan, que nos acompañen en estas ocasiones, y será Martín hasta el jueves, donde me voy a acercar con más invitados. Si te parece bien, excelente. Nos despedimos hasta el jueves. Me parece bien, y bueno, qué hermosas tareas que estás haciendo. Te felicito, Esmeralda. Gracias. Gracias, Martín, gracias, y gracias por ser un difusor, y gracias por recibir a los escritores que te hablo, que siempre abrís las puertas de tu emisora. Así que muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo a Juan Garnica, de parte mía. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves. Fue la palabra, fue la sabiduría de alguien que está plenamente consustanciada con la literatura. La señora Esmeralda Longhi Suárez, delegada de la SEP, Sociedad de Escritores de la provincia de Buenos Aires, cuya sede está en la ciudad de La Plata. Será hasta el próximo encuentro.